manera de conectarse, ¿sí? Vamos a arrancar entonces con inflación. La tengo con crecimiento, no sé por qué, pero no es crecimiento. Vamos a ver el tema de inflación, ¿sí? En este caso voy a seguir la presentación que está en el campo virtual, como hago siempre. Acá aparece, vamos a trabajar con esta presentación que es de la unidad número 8, obviamente, inflación y desempleo, ¿sí? Y acá aparece un poco, en uno de los primeros slides, aparece justamente la definición de qué es inflación y algunas maneras de medirlo, ¿sí? Entonces, fíjense en ahí, aparece en primer lugar que dice qué es la inflación. La inflación es el aumento sostenido y generalizado en el nivel general de precios. ¿Esto qué significa? Esto significa que el aumento, al ser sostenido, estamos hablando de que es un aumento que se da que es un proceso, ¿sí? Es decir, es algo que se sostiene en el tiempo, ¿sí? No es que aumenta de un día para el otro los precios y después deja de aumentar, eso es considerado inflación, sino no. La inflación nosotros consideramos que es un proceso, es decir, que el aumento de los precios lo vamos a ver a lo largo del tiempo, es decir, lo llevamos a ver a lo largo de muchos meses o a lo largo de varios periodos, ¿sí? ¿Y por qué generalizado en el nivel general de precio? Hablamos de generalizado porque estamos haciendo referencia a que está afectando a un gran grupo de bienes de la economía. Es decir, vamos a estar diciendo, bueno, en realidad la inflación afecta a muchos bienes de la economía que están aumentando sus precios, ¿sí? ¿Puede bajar algún precio? Sí, puede bajar. Claramente alguno de los precios va a bajar en algún periodo, pero nosotros decimos, bueno, la inflación, ese aumento de precios está afectando a un conjunto importante de bienes de la economía, ¿sí? Y que ese proceso es un proceso que se da a lo largo del tiempo. Cuando eso se da, es lo que nosotros conocemos como inflación. Creo yo que es una definición que inclusive compartimos con Introducción a la Economía. Ustedes lo han visto de esta manera, ¿sí? Con respecto a las medidas, yo acá no me voy a detener demasiado porque nosotros vimos mucho de esto, o no conmigo, pero lo vieron seguramente con las chicas al principio del cuatrimestre, cuando vieron el tema de la deflactar, ¿sí? Cuando nosotros en la unidad número 1 pasamos de valores nominales, o de variables, perdón, nominales a reales, ustedes utilizaban los índices de precios como deflactores, es decir, como pasar, o justamente como puente, entre las variables nominales, que era fundamentalmente usábamos el PBI nominal, al PBI real, ¿no? Ese pasaje nosotros lo hacíamos a través de los índices de precios. Esos mismos índices de precios que utilizábamos allí, que es justamente, ya aparece el IPC, índice de precios mayoristas, el deflactor del PBI, algunos otros índices, también hay, por ejemplo, falta el índice de costo de la construcción, muy utilizado. Bueno, todos esos índices de precios que nosotros en la unidad número 1 lo usábamos para deflactar las series, ¿sí? En este caso, si yo miro esos índices de precios, me va a servir para ver la evolución de esos índices de precios, me va a servir para medir la inflación. Es decir, acá en la unidad número 8, esos mismos índices de precios que utilizábamos en la unidad número 1, como, repito, como deflactores para pasar de variables nominales a variables reales, acá me está sirviendo, ¿sí? Para justamente medir la tasa de inflación de una economía, ¿sí? Como verán, ahí hay un conjunto de bienes. Ahí aparecen las famosas diferencias entre el IPC y el deflactor. Yo no me voy a detener en esto tampoco, fundamentalmente porque ustedes esto lo vieron en la unidad número 1, ¿sí? En la unidad número 1 había un ejercicio que hablaba justamente de la diferencia entre el deflactor y el PBI. No lo tengo a mano, pero ahora lo podría buscar si quieren. Había un ejercicio en la unidad número 1 que hablaba justamente de cuáles eran las diferencias entre un deflactor y el PBI, ¿sí? Así que ahí los invito, por favor, a que ustedes revisen esa primera parte que justamente marca las diferencias entre el IPC y el deflactor implícito del PBI, ¿sí? Que son dos tipos de índices, bueno, diferentes, con algunas características que ahí está planteada, pero que, bueno, digo, repasa bastante lo que ustedes vieron en la unidad número 1. A ver si ahí abrí el material que lo tengo por acá. Era el ejercicio 5 de la unidad número 1, ¿sí? El ejercicio 5 de la unidad número 1, que habla justamente de las diferencias entre el IPC y el deflactor del PBI. Así que esto
lo voy a dar por dado. No sé si alguien tiene alguna pregunta, levanta el micrófono o escribe en el chat, porque ahora estoy mirando el chat, no tengo ningún problema. Pero digo, tengan en cuenta ustedes que esto que está acá lo vieron ustedes en la unidad número 1 cuando hablamos de los índices de precios en general, ¿sí? Bien. La medición, bueno, acá la medimos con la medición, acá nuevamente esto está reemplazando un poco los índices de precios de distintos tipos, índice de Lasper o índice de Page. Todo esto, chicos, lo vimos todos en la unidad número 1, ¿sí? Justamente había diferencias entre uno que recogía el efecto sustitución, otro no, bueno, toda esa discusión la vimos en eso que está allí, ¿sí? Entonces, bueno, ahí aparece la medición, que son los índices de precios, y claramente la tasa de inflación. También aparecía un ejercicio donde calculaban ustedes la tasa de inflación, que es justamente la variación porcentual de los índices de precios, ¿sí? Eso es importante. Acá me voy a detener un segundito, les voy a mostrar, yo siempre hago, a ver si esta vez no me falla, vamos a abrir acá. Espérenme un poquito porque ahora que tenemos internet está bueno. A ver acá. Están viendo esto. Si ustedes entran, por ejemplo, a INDEC, no sé si, díganme si están viendo la página de INDEC. Ahí la veo a Ximena. Hola, Ximena, buen día. No sé si están viendo la página de INDEC. Sí, sí, Buen día, perfecto. sí, Bueno. profe, hablando el Buenísimo, micrófono buenísimo. apagado. Buen día y cierran, se ve. Perfecto, gracias, porque ahí no estaba mirándolo. Fíjense en que acá aparecen, en el INDEC, aparecen muchas de las cosas, digamos, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, y acá aparece, por ejemplo, precios al consumidor. Si ustedes hacen un clic acá, creo que ahora sí dejo de mostrarles eso, esperen un segundo. Cuando ustedes hacen un clic acá en índices de precio del consumidor, les abre una ventanita, les abre una cosa nueva que ahí se las voy a mostrar, esperen un minuto. Que justamente, porque cuando cambio de pantalla seguro deja de mirarse. Acá se les abre este índice, acá aparece un informe técnico que habla justamente del índice de precios al consumidor, ¿sí? Que es justamente la última medición que hay en este momento, que es la de mayo, ¿sí? Que es el último índice de precios. Bueno, acá fíjense en ustedes, al principio hace como una especie de un resumen ejecutivo, donde muestran cuál es la variación de los precios, se logra ver, ¿no? De los índices de precios de manera mensual. ¿Esto qué significa? Este 1.5 salió de comparar el mes de mayo con el mes de abril. O sea, si yo comparo, tengo el IPC, por ejemplo, de mayo, menos el IPC de abril de este año, dividido el IPC de abril de este año, esa variación porcentual, ¿sí? Me da 1.5. O sea que uno podría pensar que en el mes de mayo los precios aumentaron un 1.5% general, ¿sí? Estamos hablando acá de un total nacional. Fíjense en que el que está acá al lado, el 43.4, es justamente una variación interanual. ¿Esto qué significa? Esto es mayo versus mayo del año pasado. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el IPC de mayo del 2020 menos el IPC de mayo del 2019 dividido el IPC de mayo del 2019, esa variación porcentual obviamente multiplicada por 100 me va a dar lo que está ahí, 43.4%. ¿Esto qué significa? Significa que en el año, digamos, año a año, digamos, interanualmente, ¿sí? Fíjense en que interanual significa entre años, o sea, en el año cuánto aumentó, fue un 43%. Y yo quiero ver lo acumulado, lo acumulado del año, esto no es más ni menos que tomar mayo versus diciembre, ¿no? Entonces yo ahí puedo comparar todo lo que pasó en este año, 2020. Fíjense que ahí yo tendría mayo menos diciembre, dividido diciembre, y ese resultado por 100, y me da ahí un 11.1%. ¿Sí? Fíjense en que ahí fue lo que aumentó, digamos, esto sería la inflación acumulada del 2020, ¿sí? Bueno, y fíjense en que algunos cuáles son los mayores aumentos, ¿sí? Fíjense en que acá está abierto por categorías. Bueno, esto es un resumen ejecutivo. Si ustedes bajan un poquito más, yo esto se los muestro para que ustedes vean un poco. Fíjense, lo que aumentó fue 1.5% a nivel nacional. Fíjense en que está abierto por distintos rubros. ¿Se acuerdan que el IPC tenía las canastas de bienes que consume una familia tipo, ¿sí? En Argentina.
Bueno, fíjense en que, por ejemplo, esa familia tipo, si uno mira así rápidamente, el rubro que más aumentó fue el rubro de prendas de vestir y calzado, que es uno de los rubros que tiene la familia, que consume la familia. Fíjense en lo que yo les decía antes, no todo subió, sino que también la educación, por ejemplo, el rubro de educación bajó un 0,4%, bueno, y así sucesivamente. Uno puede ir mirando y viendo, inclusive acá aparece, nosotros en nuestra región, en la región pampeana, fíjense en que acá tenemos un aumento un poquito más alto, muy poquito, y acá están dando, vieron cómo se dan, digamos, los distintos rubros abiertos, ¿sí? Esto ustedes le pueden entrar al INDEC y pueden mirarlo, fíjense que cada vez está más abierto, inclusive hacia el final de todo, creo que está por acá, aparece hasta el listado de algunos bienes que aparecen, ¿sí? Que conforma, por ejemplo, el índice de precios, ¿sí? Miren acá, por ejemplo, acá aparece qué pasó con el kilo, por ejemplo, del pan francés, un kilo de harina, un kilo de arroz blanco, ¿sí? Fíjense, en todo esto conforman la base, digamos, conforma alguno de los productos que está dentro de lo que es la canasta de esta familia, ¿sí? O sea, está todo muy abierto, inclusive si uno va a los informes metodológicos que hacia el final, fíjense acá aparece más todavía, van hacia el final de todo, aparecen siempre links donde los llevan las metodologías, ¿no? Pero fíjense en que está todo bastante abierto y uno puede analizar todo, ¿sí? Nada, se los quería mostrar para que ustedes vean que esto aparece en las publicaciones en INDEC, ¿sí? Y ahora vuelvo un poquito al tema de inflación, no sé si quieren hacerme alguna pregunta de ese informe o algo que está dando vuelta, pero bueno, los invito a que lo chusmeen en sus casas con tiempo, ¿sí? Aparece mucha información allí. Lo que me voy a detener ahora, sí, digamos, es el hecho de decir, bueno, yo había dicho que la medición y digamos, todo lo que es medición y esta diferencia la habían visto ustedes con las chicas en la unidad número 1. Lo que vamos a ver ahora es justamente cuáles son los costos de la inflación, ¿sí? Me voy a detener acá un poquito, cuáles son los costos de la inflación. Acá, como ustedes verán, aparece como una primera división que dice que aparecen dos tipos de costos, los que están vinculados a cuestión de inflación prevista e inflación imprevista, ¿sí? Yo cuando menciono alguno de estos costos, voy a hablar justamente de cuándo es prevista o imprevista. Digo, ¿qué implica prevista? Bueno, no, el tema del concepto de prevista es algo cuando uno dice, bueno, hay algunos costos que yo asumo cuando la inflación ya está en el proceso, digamos. Si uno de ustedes me dicen, Argentina tiene inflación, les digo, sí, seguro que tenemos inflación, y hay algunos costos que asumimos hoy por tener inflación, ¿sí? No prevista, ¿qué significa? Significa que hay un proceso inflacionario que no estaba previsto en la economía, entonces se producen algunos costos distintos o diferentes a cuando, es como decir, me agarró, no sé, es como si me agarró el agua, la lluvia, ¿sí? Sin el paraguas, ¿sí? Sin pensar que en el pronóstico de tiempo había paraguas. Bueno, eso es un poco el tema de la inflación no prevista. Vamos a ver que hay algunos costos que están en las dos y algunos otros costos que son propios de la inflación no prevista, ¿sí? El primer costo que aparece ahí es el costo suela de zapato, ¿sí? Aparece un término, creo que es una mala traducción del inglés, de un costo. El costo suela de zapato es un costo que nosotros decimos que es un costo de transacción, ¿sí? Es un costo de transacción que hacemos los consumidores a fines de alguna manera tratar de evitar o tratar de, digamos, evitar el costo de la inflación, ¿sí? Con este tema, espérenme que voy a hacer, ya los empiezo a marear como hago siempre, les voy a mostrar lo siguiente, me parece que por ahí es más fácil. Digo, ¿se acuerdan ustedes cuando vieron el tema del dinero? ¿Sí? Nosotros vimos que fundamentalmente la gente con el dinero, ¿qué es lo que hace? Se está viendo esto, ¿no? La pizarra está. ¿Alguien se ve? Sí, profe. Sí, perfecto. ¿Ustedes qué tenían? Digamos, nosotros decíamos, yo tenía dinero, ¿sí? En efectivo, ¿sí? O aparecía el tema, por ejemplo, de los bonos, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros en la decisión de la riqueza financiera de los individuos, qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos dinero o tenemos un activo financiero, que nosotros el libro le llama bonos, cuya característica, ¿cuál era? Bueno, justamente esa característica es que ese activo financiero pagaba una tasa de interés. ¿Está claro? Entonces,
Y que después, inclusive en la unidad número 7, vimos que también se abría la posibilidad de que yo tenía acá un B asterisco, ¿sí? Que pagaba una tasa de interés internacional, ¿sí? Pero no lo vamos a complicar tanto. Pensemos en esto. Digo, yo tengo dinero en efectivo o tengo algún activo financiero que rinde una tasa de interés, ¿sí? En un contexto de inflación, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, generalmente, como la inflación lo que termina haciendo es justamente que yo pierda poder adquisitivo sobre el dinero, es decir, la poder de compra en mi dinero se pierde. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en realidad, yo lo que podría hacer es pasarme a un activo financiero que rinda esta tasa de interés por lo menos, y que esta tasa de interés, pongámonos así, trate de cubrirnos, ¿sí? Vamos a hablar así, cubrir con respecto a la inflación, ¿sí? La inflación generalmente aparece con una pi. Entonces yo digo, bueno, en general digo, bueno, yo menos voy a tener dinero en efectivo, ¿qué es lo que hago? Bueno, armo un activo financiero que pague esa tasa de interés y para esa manera, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Estoy tratando de cubrirme con respecto a la pérdida del poder adquisitivo que genera la inflación, ¿sí? Acá no es una decisión de tasas de interés, sino es una decisión de por qué yo estoy tratando de cubrirme frente a la pérdida del poder adquisitivo que trae aparejada justamente el contexto de inflación, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos la gente? Digo, claramente cuando aparece el tema de inflación, ¿qué es lo que trato de hacer yo? Voy a pasar mi dinero a activo financiero para cubrirme con la inflación y después, ¿qué hago? Cuando necesito el dinero para hacer una transacción, hago el revés, es decir, voy a transformar mi activo financiero en dinero, ¿sí? Ese ida y vuelta que uno puede hacer, es decir, llevar el dinero al activo y de activo financiero a dinero para cuando lo preciso, es un costo de transacción, ¿sí? Genera un costo de transacción, es decir, no es gratuito en la economía, ¿sí? Hay un costo de transacción, inclusive si uno dice, bueno, transacción, ¿por qué hay un costo de transacción? Si yo tengo que transformar el dinero en activo financiero y después hacer el revés, bueno, eso no es gratuito en la economía. Uno puede decir, bueno, ¿qué costos hay? Uno de los costos puede ser inclusive hasta impositivo. Si uno piensa, por ejemplo, en armar un plazo fijo para cubrirme con la inflación, que desde ya en Argentina esto no lo cubre, pero bueno, pensemos que Argentina lo cubriría. Ese plazo fijo, armarlo hasta tiene impuestos, ¿sí o no? La provincia de Santa Fe tiene impuestos cuando uno arma un plazo fijo. Y inclusive lleva tiempo hasta armarlo, es decir, yo tengo que dedicarme un tiempo a armar ese plazo fijo y a desarmarlo cuando lo quiero, ¿sí? Ni hablar cuando hago bono, cuando compro un activo financiero, es decir, voy a una casa de corredora y demás para hacer esto, bueno, tiene todo un costo, ¿sí? Ese costo de armar y desarmar la cartera es un costo de transacción y se conoce en la literatura como un costo suela de zapato, que es lo que aparecía antes, ¿no? Un costo suela de zapato. ¿Por qué se llama ese nombre? Bueno, en realidad yo creo que es porque pensaban que uno tendría que ir hasta el sistema financiero, hacer eso, ir hasta el banco y volver para poder hacer eso, ¿sí? Por eso se llama costo suela de zapato, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, es decir, es un costo que se llama costo suela de zapato y tiene que ver con eso, es decir, es el costo de transacción de armar y desarmar esa cartera financiera. ¿Está claro? Es un costo que está en el contexto de una inflación prevista, es algo que nosotros hacemos habitualmente para cubrirnos frente a la inflación. ¿Está claro? Es un costo de la inflación que es prevista, ¿sí? El segundo costo que está ahí, un costo también dentro de lo que es la inflación prevista y se conoce costos de menú, ¿sí? ¿Qué es el costo de menú? Bueno, el costo de menú es el costo, bueno, acá aparece también un nombre bastante significativo, generalmente es el menú. Ustedes seguramente si uno piensa dónde hay un menú, hay un restaurante, ¿sí o no? Bueno, el menú, ese famoso menú, el costo de menú que implica es el costo de cambiar los precios de los restaurantes, ¿no? Es el costo de repreciar las cosas, ¿sí? Y uno me dice, bueno, pero profe, la verdad que en un restaurante puede haber la carta puede ser muy cortita, no hay mucho costo, bueno, es cierto, pero piensen en grandes, por ejemplo, en las cadenas de supermercados, ¿sí? Reimprimir las etiquetitas, mandar gente a cambiar la etiqueta, contratar a alguien del sistema para que cambie el tema en las cajas registradoras y todo eso es un costo que asume la economía, ¿sí? El costo de cambiar los precios es un costo que asume la economía que en un contexto de la inflación no lo asumiría.
¿Se entiende? Es decir, las empresas saben que tienen que dedicar tiempo, dinero, recursos, ¿sí? ¿Para qué? Para cambiar los precios de sus góndolas. Eso no es más ni menos que se llama un costo de menú. ¿Está claro? Es un costo de cambiar los precios. Claramente es un costo que está dentro del contexto de una inflación que es prevista. Es decir, todos nosotros sabemos que todos los meses los hipermercados, todos los meses, ¿no? Inclusive por ahí semanalmente, que tienen que cambiar o repreciar los precios, ¿sí? Entonces aparecimos costos suela de zapato, costos de menú, los dos son costos dentro de la inflación prevista. Después, por otro lado, aparece un costo adicional que dice que desalienta la inversión. Nosotros decimos, bueno, la inflación desalienta la inversión, fundamentalmente, ¿por qué desalienta la inversión? Bueno, en general, desalienta la inversión porque es muy difícil determinar los beneficios futuros. Ustedes saben o van a ver en alguna materia seguramente que para determinar si la inversión es rentable o no rentable, por ahí, no sé si alguien vio esta materia, el tema de si el BAN le da positivo o le da negativo, ¿sí? Esto lo van a ver seguramente en una materia. Si eso es rentable o no rentable va a depender fundamentalmente de cómo yo estime los beneficios futuros, ¿sí? Y estimar los beneficios futuros implica cuánto voy a vender de acá a no sé cuánto tiempo y qué precio va a tener. Imagínense si ustedes quieren hacer eso en una Argentina, pensemos en una Argentina sin pandemia, ¿no? Una Argentina tradicional sin pandemia. ¿Cómo voy a determinar los beneficios? Es decir, ¿cuánto voy a vender en el año 2022 y a qué precio? Es imposible. Entonces es muy difícil hacer eso. Por eso decimos que en general decimos que desalienta la inversión, ¿sí? Es muy difícil determinar los beneficios futuros. Por otro lado, y esto está muy vinculado, otro tema que aparece en uno de los costos de la inflación es el tema de la fuga de capitales, ¿sí? ¿Qué es la fuga de capitales? En general, ¿qué es lo que solemos hacer? Vieron que nosotros decíamos acá, voy a dejar de compartir esto un segundo, ¿qué pasaría si vieron que en esta elección que yo les mencioné hace un ratito, ¿qué es lo que suele hacer también la gente para, además de armar un activo financiero para cubrirme de la inflación, qué es lo que puedo hacer también? ¿Qué es lo que comunalmente hacemos los argentinos? ¿Qué es lo que salimos a comprar rápidamente? Exactamente, y lo que dice Santiago, lo que dice Vera, lo que están diciendo todos es dólares, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Muy generalmente, nosotros decimos, bueno, a menos de tener un activo, una moneda local, ¿sí? O un activo financiero, porque digo, inclusive si ustedes miran hoy las tasas de interés de Argentina son muy malas, ni siquiera para armar esto. Otra opción que se arma es la compra de divisas, ¿sí? Cuando uno compra divisas, ¿qué está haciendo? Bueno, la compra de divisas no es más ni menos que fuga de capitales. Cuando ustedes van a comprar, no sé, los $200 que permite el Banco Central hoy de manera legal, ¿sí? O bien, no sé, de manera ilegal en el mercado paralelo, en el famoso dólar blue, eso no es más ni menos que fuga de capitales. Cuando uno justamente hace, digamos, como en un contexto inflacionario, la moneda está perdiendo una de sus propiedades, que ahora la vamos a ver, la gente que suele hacer, suele ir a una moneda extranjera. Cuando uno hace eso, lo que está generando fundamentalmente es una fuga de capitales, ¿sí? Eso no implica que los capitales se van al exterior, algunos sí, claramente, pero si ustedes compran $1 y lo guardan bajo el colchón, están haciendo lo mismo, están fugando capitales. Ese es el concepto de fuga de capitales, ¿sí? Entonces, en un contexto inflacionario aparece esta cuestión de la fuga de capitales, que es muy malo para, por ejemplo, para economías como Argentina, donde necesitan además de esos dólares, ¿no? Entonces, fíjense que acá generamos una presión. Y si bien me voy a quedar acá un segundito, pero está en la presentación, está muy vinculado a esto, a las pérdidas de las propiedades del dinero, ¿sí? De hecho, dice que hay uno de los costos que es la desmonetización de la economía. ¿Por qué aparece esto y está muy vinculado a esto? En general, en un contexto inflacionario, ¿sí? Se dice que el dinero pierde alguna de sus propiedades, ¿sí? Si yo repaso creo que de los primeros slides de lo que era el rol del rol de la moneda, ¿sí? Decía que nosotros decíamos que era el dinero. El dinero decíamos que era un bien que cumplía 3 funciones, ¿no? Principalmente. En la primera función, decíamos que el dinero es un medio de cambio, ¿sí se acuerdan de esto? Un medio de cambio.
bueno, cada vez estoy escribiendo más horrible, medio de cambio. Después decíamos que había el dinero, ese bien que cumple el rol del dinero tenía que también cubrir el depósito de valor, ¿sí? Y por otro lado dijimos, bueno, el dinero también tiene que servir, ese bien que voy a utilizar como dinero, además de ser medio de cambio, depósito de valor, tiene que servir de unidad de cuenta, ¿sí? Unidad de cuenta. Si ustedes miran esto, digamos, estas tres funciones, ¿cuál es la primera que se pierde en un contexto inflacionario? ¿Cuál es la primera que pierdo, seguro? Justamente, ¿no? Y lo que me están diciendo, lo que me está mencionando, el famoso depósito de valor. Es decir, lo primero que pierde el dinero, una de las primeras propiedades que pierde es el depósito de valor. Es decir, el dinero deja de cumplir con esto de perder depósito de valor. ¿Qué es lo que podemos hacer? Digamos, yo digo, el dinero está perdiendo su poder adquisitivo, ¿sí? Una de las opciones la vimos recién, es la fuga de capitales. Es decir, bueno, para no perder el poder adquisitivo, ¿dónde me voy? Me voy a otra moneda, ¿sí? Me voy a una moneda extranjera, en el caso de Argentina me voy a los dólares. También a dónde me podría ir, que también es muy válido. ¿A dónde me podría ir si no me voy a los dólares? ¿A dónde se va la gente? Estoy leyendo el chat. ¿A dónde se va la gente con su dinero? Sí, también me voy a los euros, no es muy común, pero nosotros pensamos mucho más en dólares. Pero digo, podemos englobar, me voy a la moneda extranjera, ¿sí? Me voy a la moneda extranjera, me voy a los bonos, si quieren ahí. Algo más fácil. ¿A dónde me voy? ¿Qué es lo que... Exactamente, un poco lo que dice ahí Lautaro y Evelyn, es ir a comprar cosas. Es decir, ¿qué es lo que no pierde? Es decir, trato de poner ese dinero, ese activo financiero, perdón, ese dinero que está perdiendo poder adquisitivo, me lo voy a llevar a otras cosas, ¿sí? Generalmente lo que me voy a llevarlo es, digamos, o me voy a las divisas, que es lo más tradicional en Argentina, pero también cuando se pierde esta función de depósito de valor, me puedo ir a bienes, ¿sí? Generalmente lo que uno trata de hacer es ir a los bienes más durables, por ejemplo, electrodomésticos, autos, bueno, el que tiene la posibilidad de casas, ¿sí o no? Digamos, se produce una especie de compra de esos bienes. Si uno piensa, por ejemplo, en Argentina, no de ahora, pero de unos años atrás, boom de venta de electrodomésticos, boom de venta de autos, boom, bueno, todo eso ¿qué es? Es justamente la gente, te digo, si este dinero y no me estoy perdiendo poder adquisitivo, los activos financieros, si ustedes revisan un poco cuánto está pagando un plazo fijo, van a ver que tienen tasas de interés negativas, es decir, no están dando rendimientos positivos. Entonces, si uno pone plata en un plazo fijo y demás, claramente eso no está generando, no nos está cubriendo del todo la inflación. Por lo tanto, la gente que hace, me voy a los bienes, ¿sí? Me voy a algo que no pierda poder adquisitivo. En general, ¿hacia dónde me voy? Bueno, me voy generalmente hacia algo que tenga de alguna manera algo que no se desgasta en el primer uso. Por eso uno se va generalmente a electrodoméstico, a la compra de autos, a los inmuebles, aquellos que pueden comprar, digamos, inmuebles, claramente van hacia esos rubros, ¿sí? Cuando la inflación se torna muy, muy fuerte, por ahí nosotros todavía no estamos viviendo esto, pero fíjense, yo les decía antes, esperemos no vivirlo, perdón, ¿se acuerdan que yo les decía, bueno, en el año, desde mayo a mayo, había aumentado un 41%, ¿sí? Imagínense que eso, que es todo un año, es decir, la inflación entre mayo y mayo, entre mayo de 2020 y mayo de 2019 fue de un 40 y pico por ciento. Imagínense si ustedes traducen eso a un solo día, ¿sí? O sea, en la mañana a la tarde aumenta un 40% los precios. Si ustedes lo llevan a los meses y al año, van a ver que eso es un valor explosivo, ¿sí? Eso fundamentalmente es un contexto de hiperinflación, y eso en Argentina lo vivimos en año, por ejemplo, 89, y después se volvió a vivir una hiperinflación en el año 91, 92, ay, no sé, me entró una duda acá. La hiper del 91, no sé si las chicas se acuerdan. Ahí está, sí, o Vero, la estoy comprometiendo. La hiper del 91, 92 fue. Y me olvidé, la que agarró a Menem. No, para mí fue en el 89. Sí, ahí fue la del 89, que esa fue la de Alfonsín, Vero. Y después le agarró una a Menem, que fue con el plan Bonis. Antes del 94 tiene que haber sido. Sí, pero no me acuerdo si fue 91 o 92.
Bueno, no importa, por ahí fue una hiperinflación, ahí después lo buscamos y lo chequeamos bien, pero digamos, fue una hiperinflación. Ahí la gente, imagínense ustedes, no se va a electrodoméstico, ¿a dónde se va la gente? Ahí la gente se va a algo hasta más esencial, que es lo que compra alimentos, ¿sí? La gente en ese momento lo que hacía era iba y compraba alimentos. Imagínense ustedes que van a comprar el pan a la mañana y sale, a la tarde sale un 40% más. Es una locura, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, claramente ahí la gente lo que hacía fundamentalmente los trabajadores asalariados que tenían un salario fijo, a principio de mes cobraban, iban al supermercado corriendo, ahí está, Ximena me dijo, ahí las encontró, de febrero del 91, 582%, un lindo número, ¿no? En Venezuela de hoy sería una cosa así. Entonces, claramente, ¿qué es lo que hacía la gente? Ahí la gente estoqueaba alimentos, no iba ni a electrodomésticos, no iba a la compra de dólares, no iba a comprar inmuebles, ¿sí? No se iba al exterior, la gente compraba alimentos, ¿sí? Fundamentalmente, aquellos alimentos no perecederos, ¿sí? El tema, no se compraba fideos, todo lo que era latas, todo ese tipo de cosas, era, digamos, la gente se iba a eso, ¿no? Y esto es consecuencia de la pérdida de una de las propiedades que estaba mostrando, que es la del depósito de valor, ¿sí? Entonces, una de las funciones que se pierde es el depósito de valor. Otra de las funciones que se pierde, ¿cuál es? Es la que aparece ahí, la tercera, que es la famosa unidad de cuenta. Ante un contexto inflacionario, lo que suele ocurrir es justamente la pérdida de la unidad de cuenta. Es decir, esta cuestión, ¿se acuerdan? Nosotros dijimos siempre que lo vimos también en la unidad número 4, cuando vimos el dinero, y es que la gente piensa siempre en términos reales, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, yo cuando, no sé, cobro mi sueldo, sé cuántos changuitos de supermercado puedo comprar, si puedo pagar el alquiler o no, etcétera, etcétera. Nosotros, ¿qué hacemos siempre entonces? Tenemos como un sistema de precios grabado acá que traducimos lo nominal en lo real rápidamente, ¿sí? Muy rápidamente. Ahora, cuando hay un contexto de inflación, piensen ustedes, ¿cuántos changuitos de supermercado puedo comprar? Se me dificulta bastante pensarlo. ¿Por qué se me dificulta bastante? Porque los precios, como varían mucho, yo no tengo, digamos, para esa traducción entre nominal y real, ¿sí? Digo, con mi salario, cuántos changuitos del supermercado compro, tengo que tener en mi mente el sistema de precios. Todo lo tenemos intuitivamente, el sistema de precios, ¿se entiende? Pero digo, en un contexto de inflación, como varía todo el tiempo, la regla va cambiando todo el tiempo, es muy difícil saber cuánto, digamos, traducir eso. Por eso es muy difícil, no es muy difícil, es muy difícil traducirlo y esto genera fundamentalmente esto, la pérdida de la unidad, digamos, esta función de la unidad de cuenta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, nos cuesta mucho comparar, ¿sí? Y fíjense en que hay no sé si ustedes hacen las compras o no, pero si ustedes van a distintos supermercados, van a ver que un mismo producto puede tener precios muy distintos entre los distintos supermercados, ¿sí? Y uno dice, ¿por qué la gente va a pagar 20 o 30 pesos más en un súper que en el otro, sabiendo que el precio es eso? En realidad eso pasa porque en realidad la gente no sabe cuánto vale efectivamente las cosas. Es decir, uno pierde rápidamente la regla de comparación, ¿se entiende? Y eso es justamente cuando la unidad de cuenta está rota, ¿sí? Cuando la unidad de cuenta está rota, ¿sí? De hecho, vieron que nosotros, no sé si les pasa, pero a mí me pasa mucho que en un momento era si valía algo menos de 100 pesos era barato, ¿sí o no? Bueno, hoy esa regla parece que hay que moverla un poquito y hay que ir a los 500 pesos, ¿no? Bueno, justamente es ese problema de la poca traducción, ¿sí? ¿Qué es lo que suele pasar también en este contexto? Cuando se rompe esa regla de comparación con el contexto de inflación, generalmente también en Argentina aparece justamente una manera de que esa regla no se rompa, y es traducirlo a qué? Que aparece, por ejemplo, también en los inmuebles. Cuando uno va a comprar un inmueble, ¿en qué moneda está? Dice, un departamento sale tantos dólares, exactamente, lo están poniendo ahí. Por ejemplo, ese tipo de bien, para no perder la regla, esa unidad de cuenta, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, fundamentalmente lo pasamos a una moneda extranjera y uno dice, bueno, no sé, un departamento, no sé, de 2 dormitorios en Rosario puede salir alrededor de 120.000 dólares. Y ese valor está fijo, no se mueve más, ¿se entiende? O por lo menos no se movería tanto. ¿Está claro? Entonces, ¿eso por qué? Es justamente por la pérdida de la unidad de cuenta de la moneda. Es decir, para no traducirlo a pesos todo el tiempo, elegimos una moneda extranjera. ¿Está claro?
Hoy también se ven, no sé si ustedes googlean un poco por ejemplo, las clases de computación y han intentado comprar algún elemento de computación, que también en ese tipo de productos aparecen los precios fijados en dólares. Eso, cuando está fijado a 100 dólares, es justamente porque el dinero perdió una de sus funciones, que es justamente la unidad de cuenta, ¿sí? Inclusive, imagínense ustedes en los 80, en el 89 o en el 90, y cuando sí me dio ese dato de inflación de un 500%, si no me equivoco, en un solo día, en un solo mes, perdón, las clases de electrodomésticos estaban directamente, si ustedes entraban, no sé, en un Frávega en la década del 80, entraban y encontraban que los precios, por ejemplo, en esos productos estaban todos fijados en dólares y no en pesos directamente, no había nada en pesos, y es justamente por esta pérdida que hablamos recién, que es la unidad de cuenta, ¿sí? Es la unidad de cuenta. Lo último que se pierde del dinero es justamente esto, es el medio de cambio. Cuando ya el dinero, la tasa de inflación es muy alta y el dinero perdió también, es decir, no es aceptado por parte de la gente, ya ahí directamente perdió su principal función, que es justamente facilitar los medios de cambio, ¿sí? Esto generalmente, si ustedes revisan un poco el libro, generalmente aparece el tema, el contexto de Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, donde los alemanes tuvieron que pagar la reparación de la Primera Guerra y eso generó que, bueno, ellos tuvieran que imprimir un montón de billetes, la inflación fue galopante también para los alemanes, y el dinero dejaba de ser algo aceptado y se reemplazó por los cigarrillos, ¿sí? El ejemplo típico, es decir, era un bien más escaso que el dinero y por lo tanto fue utilizado los cigarrillos, ¿sí? ¿Está claro esto? Entonces digo, cuando se produce un proceso de inflación, el dinero pierde muchas de sus características, por eso aparece ahí esta cuestión que nosotros, ahora sí voy a volver a la presentación, que es justamente que se desmonetiza la economía, ¿sí? Acá aparece el concepto de se desmonetiza la economía por justamente pérdidas de ciertas características del dinero, ¿sí? Un punto que me salté es justamente el deterioro del sector externo. Acuérdense ustedes que si yo aumentaba el nivel de precios, si había un contexto inflacionario, ¿sí? ¿Qué le pasaba al tipo de cambio real? Si las demás variables permanecían constantes, o sea, el tipo de cambio nominal y el tipo de los precios del resto del mundo, ¿qué es lo que ocurría? Justamente lo que aparecía es el hecho de una pérdida del poder adquisitivo, ¿sí? Había una pérdida del poder adquisitivo, ¿sí? Ahí me están preguntando algo. Ahora vengo con lo de inflación imprevista, espérenme un minutito, Entonces digo, lo que yo estuviera en un contexto inflacionario, ¿sí? Aparecía acá, y el tipo de cambio nominal no se mueve y los precios del resto del mundo no se mueve, claramente lo que aparece ahí también es justamente es una pérdida justamente de la competitividad de la economía. Sí, perdón, me distraje un poco. Y pérdida de competitividad de la economía que hace justamente que un deterioro del sector externo, ¿sí? Les voy a proyectar otra vez esto, les voy a hacer recordar. Nosotros, si bien esto lo vimos hace poquito, acuérdense en que ustedes en un tipo de cambio, en un contexto inflacionario, ¿sí? Vamos a hacer así, voy a borrar un poquito acá. En un contexto inflacionario, ¿qué veíamos nosotros? Que el tipo de cambio real era igual al tipo de cambio nominal por los precios del resto del mundo dividido los precios locales. Entonces, si yo tengo acá un aumento de los precios, o sea, un proceso de inflación, y lo demás se mantiene bajo la cláusula de ceteris paribus, ¿qué significa? Significa que el mundo está manteniendo sus precios, o sea, la canasta del mundo mantiene sus precios y nuestra canasta está aumentando. O sea, ¿qué significa esto? Significa que el mundo, en términos relativos, se abarata, ¿sí? En términos se abarata y nosotros nos encarecemos. Entonces acá, cuando esto ocurre, cuando el mundo se abarata y nosotros nos encarecemos por el proceso inflacionario, claramente vamos a comprar más afuera y menos acá y viceversa para los extranjeros. Por lo tanto, nuestras exportaciones tienden a bajar, bueno, estamos haciendo más costosos y el mundo, como se hace más barato, nos conviene importar. O sea, esto va a generar un deterioro de la balanza comercial. O sea, un proceso inflacionario resta competitividad a la economía si las otras dos variables se mantienen exactamente igual, ¿sí?
Volviendo un poquito a otro de los slides, que en el tema de los slides aparece justamente, acá un poco lo que me preguntaba uno de los chicos recién, es justamente qué pasa cuando hay inflación, aparecen otros costos vinculados a lo que es, mira acá un segundo, esperen un minuto que estoy... Se me está complicando la tecnología de la última semana de clase. Acá aparece una redistribución de riquezas. Nosotros decimos, en este caso, la redistribución de riqueza es lo que más vinculado está a la inflación no prevista de la economía. Y es justamente que acá aparece una cierta redistribución de riquezas, fíjense, ¿de quiénes? Aparece, por ejemplo, los sectores, los salarios o ingresos fijos. Y aquí hay un ejemplo típico que es el caso de los jubilados. Es decir, ¿qué es lo que pasa ahí, digamos? Van a ver ustedes que cuando aumenta el nivel de precios, el salario real, el poder adquisitivo de estos sectores, ¿qué va a pasar? Se les va a caer, piensen ustedes en un jubilado, ¿sí? Su poder de compra va a caer, y encima los jubilados tienen un problema, ¿cuál es? Que no pueden hacer ningún reclamo válido, o ningún reclamo, sí lo pueden hacer, perdón, pero digo, no es muy escuchado, ¿sí? ¿Por qué no es muy escuchado? Porque digo, un trabajador, imagínense, por ejemplo, el gremio de camioneros, ¿qué es lo que suele pasar generalmente? Si no le aumentan los salarios, paran el país y tienen un poder muy fuerte, ¿sí o no? En cambio, los jubilados tienen algún poder de negociación fuerte. Y la respuesta es que no. Entonces, hay un gran sector que es fundamentalmente asalariados y jubilados, pensionados, que se ven muy, muy fuerte la pérdida del poder adquisitivo, y eso es producto de algo llamado, digamos, de una redistribución de riquezas producto de la inflación, ¿sí? De hecho, hay un famoso dicho que en general todos los trabajadores pierden ese poder adquisitivo, porque muchas veces dicen que la inflación va por el ascensor, mientras que los salarios van por la escalera, ¿no? Es decir, para mostrar un poco esta cuestión de que siempre van más lento, y que siempre los trabajadores asalariados, los que tienen salarios fijos y demás, como por ejemplo los docentes, tenemos una pérdida del poder adquisitivo ante la inflación, ¿sí? Por otro lado, aparece algo ahí también típico del proceso inflacionario, que es una redistribución de acreedores a deudores, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de una distribución de acreedores a deudores, yo siempre hago un ejemplo para que a ustedes les quede un poco más claro. Es decir, imagínense lo siguiente, voy acá un segundo, que ustedes, imagínense que a principio de cuatrimestre, ¿no? Ustedes me conocieron un poquito después, pero imagínense que a principio de cuatrimestre, cuando me conocieron, me prestaron plata, ¿sí? Me prestaron todos ustedes, hicieron una vaquita común y me prestaron a mí 1.000 pesos, ¿sí? No sé, yo esos 1.000 pesos a principio de cuatrimestre lo usé para comprar, no sé, me compré una chomba, ¿sí? Me compré una chomba. Imagínense que ahora pasó el cuatrimestre, estamos terminando, yo les voy a devolver a ustedes el dinero y les voy a pagar, no sé, una tasa, ustedes fueron buenos conmigo, me cobrarán solamente un 10% de interés, ¿sí? Entonces, pasó el cuatrimestre, ¿cuánto les voy a devolver yo a ustedes? Les voy a devolver a ustedes 1.100 pesos, ¿sí? Pregunta que les voy a hacer ahora. ¿Ustedes creen que van a poder comprar la misma chomba que yo me compré a principio del cuatrimestre con la plata que me prestaron? Claramente, ahí me están diciendo las chicas que no, ¿sí? Claramente no, ¿no? Imaginen, hoy una chomba está alrededor de 2.000 pesos, 2.000 y algo. O sea, ¿qué es lo que pasó acá? O sea, yo les devolví el dinero a ustedes, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hubo acá? En realidad lo que ustedes pueden comprar en términos reales no es una chomba, que yo sí me pude comprar al principio de cuatrimestre, sino que ahora, no sé, ustedes pueden comprarse la mitad de la chomba. Entonces, uno puede pensar que ¿qué acá? Uno puede pensar que ustedes me regalaron la mitad de la chomba, es decir, en términos reales, ¿qué hicieron ustedes? Me regalaron la mitad de la chomba, o yo puedo pensar que además, más que regalarme, mi deuda, ¿qué hizo? En términos reales se licuó. Y una especie de transferencia desde de los deudores, que era yo, perdón, de los acreedores, que eran ustedes, a mí, que era el deudor. ¿Se entiende? Acá hay una especie de transferencia de ingresos desde los acreedores a los deudores. Y esto es claramente una de las cosas más visibles de la inflación imprevista. Es decir, hubo un proceso inflacionario que generó que esta redistribución no se diera.
¿sí? Que, digamos, que me favoreciera a los deudores. Es decir, ¿qué pasó con mi deuda? Mi deuda se licuó, se fumó, ¿sí? Vieron que es muy común hablar de eso, es decir, se licuó la deuda. ¿Y esto porque? Bueno, es producto de una inflación que es imprevista. Acá esto es muy claro de una inflación imprevista, ¿sí? Y acá el término muy usado es justamente este término de una licuación de deuda, ¿sí? Una licuación de deuda. Se licuó la deuda, es decir, la deuda que hizo desapareció, ¿sí? ¿Cómo podíamos haber hecho para que esto no fuera así? ¿Qué podían haber hecho ustedes para que no se licúe tanto mi deuda? ¿Qué se les ocurriría? Es decir, para que ustedes efectivamente no hicieran eso. Para que no se licúe su deuda. Es decir, poner una tasa de interés más alta, bien. Me voy a quedar con lo que dice acá Evelyn, y es prever la inflación. Es decir, ¿qué es lo que voy a decir? Voy a meter ahí en el mismo, justamente lo están ustedes mencionando, es meter una cláusula de ajuste, ¿sí? Una cláusula de ajuste que me diga, bueno, mire, usted va a pagar. ¿Cuál fue acá la regla? Acá ustedes habíamos acordado que la tasa de interés era de un 10%, pero esta tasa de interés es una tasa de interés que es nominal, recae sobre valores nominales. Ustedes me podrían dicho, mire, profesor, usted va a tener que devolver la tasa de interés más la tasa de inflación de esos periodos, ¿no? Imagínense en que lo que va del año habíamos dicho que era un 10%, tampoco hubieran podido zafar mucho, pero imagínense en ustedes que hubieran dicho qué cosa. Bueno, mire, usted va a tener que pagar la tasa de interés, lo que yo les cobro, más una tasa de la variación de la inflación. Cuando hacemos esto, ustedes generalmente lo conocen en contabilidad como un ajuste por inflación, ¿sí? Esto es un ajuste por inflación, es sumarle al contrato un ajuste por inflación. Nosotros muy comúnmente en economía le llamamos que esto es una indexación, ¿sí? Es una indexación. Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros? En la indexación, bueno, acá hay una X, chicos, ¿sí? Hay una indexación. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy sumando a mi contrato, a mi pauta, una cláusula de ajuste. Una cláusula de ajuste. Es decir, bueno, usted va a pagar tanto por ciento más la tasa de inflación. De esa manera, ¿qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de que esa deuda no se licúe, ¿sí? Y que justamente no se produzca esta redistribución desde los acreedores, que eran ustedes, a los deudores, que era yo, en este caso, ¿sí? Entonces ahí, si yo pusiera una cláusula de inflación, una cláusula de ajuste por inflación, claramente yo podría estar, de alguna manera, protegiendo un poco este costo, ¿sí? Claramente, esto que ven acá en Argentina, no sé si ustedes saben, pero la indexación de contratos en algunos casos está prohibida, ¿sí? Entonces la indexación, esto está prohibida por ley, ¿sí? En Argentina. ¿Por qué está prohibida por ley? En algunos contratos se puede hacer algunas excepciones, pero la regla general es que está prohibida la indexación de contratos, sino, esto tiene que ver fundamentalmente, esto es algo propio de la ley de convertibilidad, ¿sí? Ustedes saben que la ley de convertibilidad, que justamente vino después de esa gran inflación que mencionamos antes con Ximenes, después de la hiper, que fue instalada en el año 91, el plan de convertibilidad, instalado en el 91, lo que hizo fue un plan antiinflacionario, y una de las cosas que prohibió justamente fue la indexación de los contratos, ¿sí? Es prohibir la indexación de los contratos. ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Por qué un plan antiinflacionario prohibiría eso? Bueno, justamente si yo lo que quiero hacer es parar el proceso inflacionario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que parar todos aquellos instrumentos o aquellas cosas que retroalimenten la inflación. Imagínense ustedes en este contrato muy simple de la chomba de esta chomba, de este préstamo que ustedes me hicieron hacia mí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que ustedes están haciendo es llevarme la inflación pasada a un contrato hoy. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos especie de llevando el pasado inflacionario al futuro. Entonces, cualquier plan antiinflacionario lo que quiere hacer es cortar con ese proceso hacia el futuro. ¿Está claro? Entonces, ese ajuste, ¿sí? También nosotros decimos que es la inflación inercial de la economía. Bueno, esa inflación inercial lo que se quiere hacer es cortarla. Entonces, ¿cómo la corta esa inflación inercial? Bueno, fue con la prohibición de la indexación, que eso fue en el año 91, y ustedes me dicen, profe, pero en el 2001 no se cayó la ley de convertibilidad. Sí, se cayó la ley de convertibilidad,
pero se fue derogando en forma de partes, ¿no? Fue parcialmente derogada y una de las cosas que no se tocó fue justamente esta indexación de contratos, ¿está claro? Entonces, hay una especie de, digamos, la ley de convertibilidad cayó en términos generales, pero algunos ítems de la ley se mantienen, ¿sí? Por supuesto que también hay excepciones, ¿no? De la ley de esa indexación y algunos contratos, de hecho, están con cláusulas de ajuste, ¿sí? Si ustedes, no sé si han leído, pero últimamente salió una ley de alquileres. La ley de alquileres, por ejemplo, que ahora establece cómo va a ser varias cuestiones. Una de las cosas habla justamente de cómo se van a ajustar los contratos de alquiler al futuro, ¿sí? Bueno, ese ajuste hacia el futuro habla de justamente hay una mezcla entre el índice de precios del consumidor y otro índice. O sea que de esa manera la ley está contemplando la indexación, ¿está claro? Entonces, hay algunas excepciones justamente que está ahí, ¿sí? Bueno, la cláusula gatillo también fue una cláusula que se vio, por ejemplo, eso es una indexación, ¿sí? La cláusula gatillo que tuvieron algunos sindicatos en un momento era justamente, bueno, si el aumento de los precios rebasaba el aumento que se había dado en el año, automáticamente se aumentaba, ¿sí? Eso eran cláusulas de indexación. Por eso digo, en términos generales está prohibida, pero en términos particulares, en algunas cuestiones se indexan igual los contratos, ¿sí? Bien, volviendo un poco al tema, acá aparece una gran redistribución justamente y uno de los costos de la inflación y, como le decía, propios de la inflación que es imprevista, ¿sí? Hay un tema de inflación imprevista. Después también aparece, si ustedes van en el slide, no quiero irme es un poco el hecho de que también se indexa la estructura productiva. Y acá aparece un tema bastante interesante que es justamente uno de los ejemplos que es muy común, que es el tema de los impuestos a las ganancias, ¿sí? Ustedes vieron que el impuesto a las ganancias siempre ha sido un tema de gran discusión por el tema de los mínimos no imponibles, ¿sí? Ustedes saben que, bueno, cuando un salario alcanza un cierto nivel, ¿sí? Ese salario empieza a tributar impuesto a las ganancias, ¿sí? ¿Qué pasa? Como este nivel se mantiene bastante bajo, ¿sí? Muchos salarios, como justamente por el término del poder adquisitivo de la inflación, empezaron a sobrepasar, ¿sí? Ese mínimo no imponible. O sea que gran cantidad de trabajadores, por ejemplo, pagan impuesto a las ganancias hoy en día. La mayoría pagamos impuesto a las ganancias y eso porque justamente el piso quedó muy, muy bajo, ¿sí? Y eso es uno de los ítems que ahí aparece como justamente, no quiero volver a la presentación, pero dice que se indexa la estructura productiva y hay una redistribución del sector privado al sector público. Claramente acá, ¿qué está pasando? Lo que está pasando con esto es cada vez mayor cantidad de trabajadores pagan impuestos y estos impuestos ¿a dónde van a ir a parar? Van a ir a parar a las arcas del Estado, ¿sí? De hecho, se ha ido, bueno, no es el contexto actual, pero mucha gente no es el contexto actual por el hecho de la pandemia y demás, pero hace un tiempo atrás mucha gente ni siquiera quería hacer horas extras, ¿sí? ¿Por qué no quiere hacer la gente hora extra? Porque justamente este problema de impuesto a las ganancias, y si yo gano más, entro a tributar cada vez más. Ustedes saben además que el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo, entonces mucha gente dice, yo no quiero trabajar más porque si no, se lo lleva al Estado. ¿Está claro? Bueno, justamente acá aparece esto que nosotros decíamos que es una especie de, se indexa la estructura productiva y hay una redistribución del sector privado a el sector público, ¿sí? Bien, esperen que voy moviéndome al otro. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Voy a entrar ya con las teorías, ¿sí? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna duda? Bien, y acá aparece, bueno, repasamos casi la mayoría. Acá aparece una cosa llamada efecto Olivera-Tanzi. Ahora lo vamos a ver qué es el efecto Olivera-Tanzi con una de las teorías, ¿sí? Vamos a ver ahora un poco el tema de las teorías de inflación, que es otra de las cosas que más me interesa mostrar el día de hoy, que justamente nosotros tenemos dos grandes enfoques teóricos de justamente que explica la inflación. Por un lado, aparece el enfoque monetario, y por otro lado aparecen los enfoques no monetarios y adentro del enfoque no monetario hay dos teorías, ¿sí? Nosotros vamos a tener vamos a ver tres teorías específicas, una monetaria y dos que no son estrictamente monetarias, ¿sí? Cuando vamos a la monetaria, acá aparece la primera teoría, que es la teoría cuantitativa del dinero, ¿sí? Una teoría de Milton Friedman.
de los años 60, donde esta teoría cuantitativa, seguramente ustedes vieron algo de esto en Introducción a la Economía, no sé si por ahí no me quiero meter con otro tema, que aparece justamente el hecho de utilizar una ecuación que es la siguiente, que M por B es igual a P por Q, ¿sí? Ahí explico qué es cada cosa, así me queda un poco más claro, ¿sí? M es, ahí dice que es la cantidad de dinero, o sea, la cantidad de dinero que hay en la economía, ¿sí? En un momento determinado. B es la velocidad de circulación. La velocidad de circulación, ¿qué es? Es la cantidad de veces que el dinero, ¿sí? Forma parte a lo largo de un periodo de una de transacciones económicas. Es decir, yo agarro un billete, lo marco y lo tiro a la economía. Y cuento cuántas veces ese billete participa de una transacción económica. Cuando yo cuento a lo largo de un periodo cuántas de ese billete participa, eso se conoce como la velocidad de circulación. Es decir, cuántas transacciones económicas respaldó ese billete. Es un poco eso lo que está mostrando. Del lado derecho de la ecuación, ¿qué tenemos? Tenemos el nivel de precios de la economía, ¿sí? Es como un nivel general de precios, y Q es un producto de la economía, es algo así como el nivel de producto de la economía, que es un poco lo que vimos nosotros en la función de producción de la unidad número 6. ¿Está claro? Entonces, fíjense en acá. ¿Qué es lo que tengo de este lado? Del lado izquierdo aparece la cantidad de dinero dando vuelta, y del lado derecho tengo el producto de la economía, ¿sí? Para que lo entendamos muy fácil esta ecuación, esto es como, ¿se acuerdan en Introducción a la Economía cuando ustedes vieron el flujo circular? Vieron que había un flujo que era nominal y un flujo que era real, ¿no? El flujo real, pensemos el flujo más importante, que es el flujo real. Ese flujo real, ¿qué tiene? Ese flujo real lo que está siendo respaldado por un flujo nominal, siempre hay una contrapartida. Bueno, es lo que aparece ahí en esa ecuación. Es como pensar que el flujo real es el lado derecho de la ecuación, es decir, es el producto de la economía que está respaldado ¿por quién? Por el flujo nominal, que es la cantidad de dinero que está dando vuelta en la economía, o sea, es la M por la cantidad de veces que ese dinero participa. ¿Está claro? Entonces, esa ecuación es una identidad hasta contable, les diría, donde digo, bueno, el producto de la economía está respaldado por ese dinero que está dando vuelta, ¿sí? Esta es la famosa ecuación que utiliza esta teoría, ¿no? La teoría cuantitativa del dinero, ¿sí? Considerando esto, ¿qué supone Friedman con esta teoría? Bueno, Friedman es muy claro y dice, bueno, acá hay dos cuestiones. Vamos a suponer que la velocidad de circulación es una constante, es decir, la cantidad de veces que el dinero participa en una transacción económica es siempre la misma, es decir, la velocidad de circulación es la misma, y que el producto es un producto que está dado también. Es decir, vamos a trabajar con estos dos supuestos y decir, bueno, la velocidad está constante y el producto de la economía también está constante. ¿Por qué está constante? Bueno, como ahí lo dice la presentación, no es cualquier producto, es el producto de pleno empleo. ¿Está claro? Es el máximo nivel de producto. ¿Está claro? Entonces acá dice, no es cualquier producto, es el producto de pleno empleo. Considerando esta ecuación acá que vemos ahí, fíjense en lo siguiente. En el slide que viene, justamente dice, bueno, si esta velocidad es constante y este producto es constante, cualquier incremento de M, ¿a dónde se va a traducir? Se va a introducir, que es un poco lo que dice acá, el otro slide, es si la velocidad es una constante y el producto es una constante, todo incremento en la cantidad de dinero, ¿a dónde se traduce? Se traduce a un nivel de precios. Claro, se traduce todo a un nivel de precios. De ahí que la teoría se llama teoría de un enfoque monetario. ¿Qué es lo que causa el problema la inflación? Es un problema monetario y un exceso en la cantidad de dinero. ¿Sí? Es un exceso en la cantidad de dinero. ¿Sí? ¿Cuál es la explicación de esto? ¿Por qué traduce esto? Dice, bueno, si yo incremento la cantidad de dinero, más allá del producto potencial, ¿qué es lo que va a pasar? Eso va a generar, hay un punto que yo salté que es muy importante y es que este enfoque considera que la demanda de dinero solamente es por motivo de transacción. Por lo tanto, ¿qué va a pasar acá? Si yo incremento la cantidad de dinero, ¿sí? Automáticamente la gente va a hacer más transacciones, va a demandar más bienes, vamos a pasar de la demanda a demanda de agregada prima, pero como el producto Q es un producto de pleno empleo, lo habíamos dicho antes, es un producto de pleno empleo, o sea, estoy viendo una curva de oferta vertical, ¿sí? ¿A dónde se traduce todo? Bueno, todo eso se va a traducir a mayores niveles de precio. Es decir, acá lo que me está diciendo el enfoque monetario es, si ustedes tiran más dinero en la economía del necesario, ¿a dónde se va a traducir esto? Bueno, todo esto se va a traducir
a un mayor nivel de precios. ¿Está claro? Se va a traducir a un mayor nivel de precios. Por lo tanto, este enfoque monetario me va a decir, tu problema es un problema monetario. Hay más cantidad de dinero del necesario. ¿Está claro? Es como si yo en el flujo circular tengo el flujo nominal que es más grande que el flujo real. ¿Dónde se va a ajustar? Bueno, todo eso se ajusta a precios, no hay manera. ¿Está claro? No tengo más bienes, tengo más dinero, por lo tanto, todo se traduce a precio. ¿Está claro? Todo se traduce a precio, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo esta teoría es decir, bueno, si tirás más dinero del necesario, claramente va a producir inflación, ¿sí? Cuidado con esta teoría no significa que yo no emita dinero, ¿sí? Esta teoría lo que me va a decir es que yo tengo que emitir, o los bancos centrales deben emitir dinero, en función de cuánto va a aumentar el producto de la economía, ¿sí? Esto por ahí también lo quiero dejar un poco resaltado porque no está en el slide, pero sí es importante que ustedes lo consideren. Es el hecho, vuelvo con un segundo, digo, imagínense, qué desastre esto, imagínense en lo siguiente, yo digo, todos los años la economía, imagínense acá, ¿no? Piensen todos los años uno puede pensar que el producto potencial de la economía crece, ¿no? Yo digo, pensemos en la FPP. Pensemos que todos los años la economía crece, ¿no? El producto potencial de la economía crece. Pensemos que este incremento del producto, por decir algo, por algunos de los factores que vamos a ver la clase que viene, no sé, dice, bueno, el PBI potencial creció un 2%, ¿sí? ¿Qué dice la teoría cuantitativa? La teoría cuantitativa me dice, si yo tengo M por B es igual a P por Q, la teoría cuantitativa me dice, esto está fijo y esto está fijo. Digo, bueno, pero me dice, mira, si esto te aumenta un 2%, lo que uno tiene que hacer es emitir el suficiente dinero para respaldar ese 2% potencial. O sea que yo debería incrementar, para que no se traduzca a precios, un 2%. ¿Sí? Si por error... Si yo por error o por otro motivo, que ahora vamos a ver, emito, no sé, un 5%, los monetaristas que nos van a decir, mira, si vos emitís un 5% cuando el producto crecía 2 lo va a absorber el producto, y los otros 3, ¿quién se te lo va a llevar? Se te lo va a llevar a los precios. Vas a tener una inflación de un 3%. Es decir, los monetaristas me dicen, en realidad vos emitís lo suficiente como para respaldar el producto de la economía. Si vos emitís por encima de lo que ese producto de la economía estimaste que iba a aumentar, ¿sí? Esto acuérdense que es la FPP, ¿no? La frontera de posibilidades de producción. Si vas a emitir más allá de lo que va a aumentar esa frontera, todo lo demás se te lo lleva a la inflación. Todo lo demás es un problema de precios. Claro, eso es el tema que aparece acá, ¿sí? Entonces, fíjense en acá, no es que dice no emita, lo que me está diciendo acá es emitir lo suficiente como para respaldar ese mayor nivel de producto. Si le erraste, perdiste, fuiste, ¿sí? Perdiste. Entonces acá, bueno, lo que va a decir los monetaristas es decir, el problema inflacionario es un problema de exceso en la cantidad de dinero. Es un problema en el exceso en la cantidad de dinero, ¿sí? Uno puede pensar, y bueno, ¿esto qué implica? Implica que los bancos están emitiendo más, el Banco Central está emitiendo más dinero, ¿sí? Entonces, también hay que preguntarse, decir, esto es una pregunta que siempre... Los bancos centrales, digo, ¿son tan tontos para emitir más dinero del que tienen pensado? Imagínense, ¿no? Y con toda la estadística tan sofisticada que se tiene y todas las estimaciones que se tiene. Si uno le puede errar por, la verdad, sinceramente, muy poco. Entonces, muchas veces acá dice, bueno, ¿cuál fue la causa que aumentó un 5% cuando en realidad debería haber aumentado 2%? ¿Sí? Bueno, en principio, lo que uno está detrás de todo esto es fundamentalmente porque el Banco Central lo que está haciendo detrás de esto está prestando o está emitiendo dinero para otros fines, ¿sí? Que no es justamente respaldar el dinero, sino que muchas veces está vinculado a la emisión de dinero para respaldar los déficits del sector público. Por eso es muy común que cualquier plan antiinflacionario, ¿sí? Es decir, un plan antiinflacionario, ¿sí? Antiinflación, con dentro de este enfoque, ¿qué me va a decir? Bueno, cualquier plan antiinflacionario me va a decir, bueno, mira, tenés que buscar la manera de bajar M. Si yo bajo la cantidad de dinero,
en teoría, la teoría que me va a decir, bueno, si vos bajas la cantidad de dinero, vas a bajar el nivel de precios de la economía, ¿sí? Ahora, el tema es, ¿por qué los bancos centrales emitieron más allá del necesario? Bueno, lo que va a decir también esta teoría es, bueno, hay que revisar las cuentas del fisco. ¿Por qué? Porque una manera de emitir dinero, repasemos un poco la unidad 4, yo tengo acá el Banco Central, acá acuérdense, emitió más dinero, más circulante, esto implica más circulante, implica más base monetaria, está imprimiendo dinero, creación primaria. El problema es, ¿qué fue lo que causa acá el problema, ¿no? ¿Qué cosa del activo? Bueno, lo que van a decir muchos de estos economistas, generalmente el plan antiinflacionario de este corte, van a decir, bueno, muy probablemente tiene que ver con esta cuestión del incremento de los créditos que está otorgando al sector público. Entonces acá hay un problema de créditos al sector público, ¿sí? Y fundamentalmente, ¿por qué? Bueno, muchas veces porque está financiando a los déficits de ese sector, ¿no? Cuando G, o sea, el gasto público es mayor a lo que recauda, en términos generales. Cuando hay un déficit, ¿sí? Lo que aparece acá, un déficit, en este caso, acuérdense en que es fiscal, acuérdense ustedes que el fisco, ¿sí? ¿Qué puede hacer? Puede ir a endeudarse con el sector público, con el sector privado de la economía, puede ir a endeudarse con el sector externo, o puede ir a endeudarse con el Banco Central. Cuando está haciendo esto, acá lo que está haciendo el Banco Central está emitiendo dinero, está emitiendo la famosa emisión monetaria, ¿no? Entonces, lo que va a decir esto es, le están dando a la maquinita para poder emitir, están emitiendo para financiar al gobierno, y de esa manera estoy generando, ¿qué cosa? Una mayor cantidad de dinero del necesario, y de esa manera genero inflación, ¿sí? Por eso cualquier plan antiinflacionario de este corte, como verán ustedes, está dentro de una teoría clásica, suponiendo que existe el pleno empleo de los productos, del pleno empleo de los factores, ¿sí? ¿Qué va a decir? Cualquier plan de este plan es recortar la cantidad de dinero, pero también recortar lo que causa esa emisión monetaria, ¿no? Generalmente cualquier plan de este tipo, de este corte, viene con el ajuste de recortar el déficit fiscal. ¿Está claro? Es decir, ¿por qué? Porque acá generalmente el déficit fiscal está generando las necesidades, ¿sí? Este déficit fiscal, este endeudamiento los tiene el gobierno, lo está llegando el Banco Central está emitiendo, y al emitir está generando, acá el caminito ¿cuál es? Genero más dinero, y si yo genero más dinero, genero automáticamente un aumento en el nivel de precios. Por lo tanto, si yo quiero cortar con todo este camino, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que cortar esto que está acá, lo voy a poner así en términos rojos, es decir, tengo que cortar esto. Si yo corto esto, esto va a dejar de pasar, y esto va a dejar de pasar, y así voy a cortar el proceso inflacionario. Es decir, cualquier plan de este corte, digamos, de este corte, que es el corte monetario, va a decir, bueno, cierre la canilla de la emisión monetaria, pero también fíjese cuáles son las causas principales, por qué abrió esa canilla, ¿no? Esa canilla de la emisión, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, si acá estamos suponiendo, de alguna manera, que detrás de todo esto el gobierno es un poco el causante de esa inflación. Y de hecho acá también aparece un concepto muy interesante, que es el concepto de, fíjense, si yo digo, el déficit fiscal generó la necesidad de ir a endeudarme con el Banco Central emitió, ¿sí? Circulante, le dio la famosa maquinita. No es emisión sin respaldo, pero digo, es una emisión un poco compleja. Digo, nunca el Banco Central emite sin respaldo. Acá hay una identidad contable, siempre hay un respaldo, pero el respaldo es muy frágil, podemos decir así, porque no esperamos que el gobierno lo devuelva, ¿sí? Ese es un poco el punto. Entonces yo digo, bueno, el crédito al sector público genera emisión monetaria y esto genera inflación. Fíjense en lo siguiente, ¿no? Y la inflación, claramente, ¿qué es lo que produce? Produce una pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos. ¿Sí o no? Todos nosotros perdemos con la inflación. En definitiva, ¿quién termina pagando la inflación? Ese proceso que vimos ahí. Bueno, en definitiva, ese proceso de inflación lo termina pagando toda la gente, ¿sí? En definitiva, ¿quién está pagando ese déficit fiscal que tiene el gobierno? Bueno, ese déficit fiscal, en definitiva, lo está pagando todos los ciudadanos con esta emisión monetaria que está haciendo el Banco Central. Por eso, acá aparece el concepto del impuesto inflacionario. Es decir, ¿qué está pasando acá? ¿Quién está salvando ese déficit del gobierno? Bueno, en realidad lo está salvando la gente, ¿sí?
con la pérdida de su poder adquisitivo. Es decir, si ustedes en este momento tienen un billete de un hornerito de 1.000 pesos, bueno, antes lo hacían con un billete de Vita, pero ahí no se compra casi nada, un hornerito, ¿qué es lo que pasa? Ese hornerito está perdiendo en este momento en su billetera poder adquisitivo. ¿Se entiende? Y es producto, en el producto de que, bueno, es producto de esto, si el enfoque monetario dice, es producto de esto que está pasando acá, en definitiva es producto de que es producto de financiar al gobierno. Claro, entonces hay como una especie de impuesto inflacionario. Acá aparece el concepto de impuesto inflacionario. Es decir, ¿qué está pasando acá? Justamente el gobierno está generando inflación para salvar su déficit fiscal. Claro, por eso se habla de un efecto de impuesto inflacionario, ¿sí? Cuando ustedes escuchen a algún economista hablar del impuesto inflacionario es porque en su mente o en su enfoque teórico está detrás de este respaldo, es decir, respalda todo esto, ¿sí? El concepto de impuesto inflacionario no es un concepto neutral, es un concepto que tiene todo un bagaje político detrás, que es pensar que la inflación está causada por este enfoque. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, piensen ustedes que los impuestos, ¿quién lo puede instaurar? Siempre lo puede poner el Estado, no hay otra manera de poner impuestos, ¿sí? Y sale de un congreso, etcétera, etcétera. Este caso es un impuesto ilegal, obviamente, pero digamos, cuando yo estoy hablando de impuesto inflacionario es porque la causa de la inflación la está produciendo el Estado, ¿sí? La está produciendo el gobierno. Entonces, digo, la palabra impuesto inflacionario no es políticamente neutral, es una palabra que tiene toda la conjunción política de decir, bueno, en realidad el que está causando la inflación es el gobierno, ¿sí? Es el gobierno. ¿Cuáles serían las medidas antiinflacionarias? ¿Se entiende lo que estoy hablando acá o no? Yo por ahí me quedé eso. Me estoy escuchando solo, estoy leyendo chat. Si hay alguna duda, por favor. Bien. ¿Qué es lo que pasaría acá, digamos? ¿Cuál sería cualquier medida de política? ¿Qué es lo que haría? Claramente la medida de política es bajar la cantidad de dinero, bajar la emisión monetaria y bajar, ¿sí? Bajar también la causa principal, que es fundamentalmente bajar el déficit fiscal. Este concepto, esto es lo que estoy mostrándoles yo, es justamente la ley de convertibilidad. La ley de convertibilidad de Argentina en los años 90, ¿sí? Que les hablé antes, el plan antiinflacionario de la ley de convertibilidad, era esto, ¿sí? Si ustedes, nosotros no lo vemos, pero lo van a ver cuando van a quinto año y van a ver estructura, política y estructura económica argentina, van a ver que el gobierno de Menem, ¿qué hizo? En primer lugar, canceló todos los créditos acá. O sea, el Banco Central, en los 90 en Argentina, ¿qué era? Yo podía emitir un peso de circulante solamente si entraba un peso en las reservas internacionales, ¿sí? Solamente, es decir, si yo entraba $1, podía emitir un peso, ¿sí? El resto de los componentes que formaba acá el Banco Central estaban totalmente vetados. No se le podía prestar créditos ni al sector público ni al sector privado. Eran imposibles, no se podía hacer. Entonces, fíjense en qué hizo la ley de convertibilidad. Hizo una regla de emisión monetaria y una regla de que además no dependía del Estado, no dependía de Argentina, dependía de cómo era la performance con el sector externo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, la regla estaba vinculada a algo que era exógeno a Argentina. ¿Está claro? Entonces, de esa manera, la creación de dinero estuvo muy pautada, ¿sí? Por otro lado, lo que había sido antes, ¿no? Es decir, el plan inflacionario, además de esto, dijo de no se puede indexar más los contratos, cambió la denominación de los billetes, no sé si ustedes saben, pero la ley de convertibilidad en la década de los 90, cuando la primera ley, ¿sí? La versión original, decía que 10.000 australes era igual a $1, ese era un poco el concepto, 10.000, perdón, en este caso eran australes, 10.000 australes era igual a $1, y después la ley de convertibilidad que hizo, miren, para simplificar un poco este concepto, tachó los ceros y dijo un peso igual a $1. Esto es un efecto un poco psicológico que nos produce, ¿sí? Vieron que hoy en día nosotros tenemos un contexto inflacionario y esta gran resistencia a tener los billetes de mayor denominación, pero vieron que ahora cada vez hay billetes con denominaciones muy grandes. Esto está haciendo referencia a ¿qué? Está haciendo referencia a una economía con mucha inflación, mucha inflación. Cuando esto se simplificó, fue una de las cosas que introdujo la convertibilidad, fue eso. Y un tema también importante que está vinculado a la teoría, justamente
bajar el déficit fiscal, y acá se dio a través de las famosas privatizaciones, ¿no? El plan de los 90, la ley de convertibilidad, justamente involucró las privatizaciones del sector público, tuvieron como fin atacar a esto. Entonces, fíjense, privatizaciones para atacar esta causa, con esta cuestión psicológica, para la inflación inercial, diciendo no se pueden indexar los contratos, entre otras cosas, y una regla de creación monetaria estricta para no generar esto que está acá, ¿sí? De hecho, el plan de convertibilidad está basado exclusivamente en esto que viene acá. De hecho, la ley Cavallo, que fue el inventor de esta, el propulsor de esta ley, justamente estudió en la escuela de Friedman, ¿sí? En la escuela de Chicago, en Estados Unidos. Por eso trae esas ideas que vemos nosotros, ¿sí? No sé, el diseño de los billetes, la verdad que no lo sé, pero sé que el cambio de la denominación es justamente el hecho de decir, bueno, cuando uno saca el número es como que se vuelve menos engorroso, es decir, hay un tema bastante psicológico. El diseño de los billetes, la verdad que no sé, si uno saca los próceres y pone estos animalitos, la verdad que no sé cuál fue el tema, creo que tiene que ver con otra cuestión, más política. Voy a responder un poco a la pregunta, ¿y cuáles son las críticas a la teoría? Ahí ese es un poco el punto, ¿no? Es decir, si yo tuviera que criticar a la teoría, ¿qué le puedo criticar? Claramente, cuando uno habla de estas teorías, yo siempre tengo una regla, es, si usted quiere pegarle a un economista, péguele por sus supuestos, ¿sí? Entonces vamos a criticar la teoría a través de los supuestos. ¿Cuáles son los supuestos que tenía la teoría? Bueno, la teoría tenía dos supuestos. Uno es el supuesto de pleno empleo. ¿Sí? Acá aparece un tema que justamente es el supuesto, justamente no trabajan en pleno empleo, entonces lo que dice la teoría es, bueno, en realidad no todo el aumento, ¿sí? Como ustedes ven acá, no todo el aumento de M se lo lleva a P, porque si yo tengo una curva de oferta con pendiente positiva, no trabaja con pleno empleo de los factores, ¿sí? Tranquilamente yo podría pensar que el aumento del nivel de precios, de cantidad de dinero, no se traduce todo a nivel de precios, sino también a producto. Entonces, una de las primeras críticas es esta, la teoría. Si yo quiero pegarle la teoría monetaria, es decir, bueno, el producto no es un producto, como acá viendo las críticas, no es el producto de pleno empleo. Otra de los supuestos, ¿sí? ¿Cuál es el otro de los supuestos que tenía la teoría? Era que la velocidad de circulación es constante. Decíamos nosotros, la velocidad de circulación es una velocidad de circulación constante, ¿sí? En el caso de inflación, ¿qué es lo que creen ustedes que va a pasar con la velocidad de circulación? ¿Qué creen ustedes? En un contexto de inflación, ¿la velocidad de circulación va a aumentar o va a disminuir? ¿Estamos todos conectados o no? Sí, yo estoy conectado, me estoy viendo los chats. ¿Qué creen que va a pasar? Peguémosle al otro supuesto. En un contexto de inflación, tiende justamente a aumentar. Muy bien, ¿qué es lo que tiende a aumentar? ¿Por qué tiende a aumentar? Fíjense en lo siguiente, yo, si lo engancho con lo que acabamos de ver recién, yo digo, si le estoy considerando que la inflación es una especie de impuesto, ¿sí? A nosotros nos gusta pagar impuestos, ¿a quién le gusta pagar impuestos? Yo diría que a nadie nos gusta pagar impuestos. Tratamos generalmente de no evadirlo, sino eludir el impuesto. ¿Y cómo eludo el impuesto inflacionario? ¿Cómo eludo el tema del impuesto? ¿Sobre qué recae? ¿Qué dije recién el impuesto inflacionario? Bueno, el impuesto inflacionario recae sobre la tenencia de dinero, ¿sí o no? Y si yo no tengo dinero, ¿me cobra el impuesto o no? Exactamente, no tendría el dinero. ¿Qué es lo que suele pasar acá? La gente trata de desprenderse más rápidamente del dinero. ¿Por qué? Porque justamente tener dinero en efectivo, lo que veíamos al principio del día de hoy, ¿qué genera? Genera una pérdida del poder adquisitivo, ¿sí o no? Aparece este impuesto inflacionario. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo acá? En realidad la gente buscando eludir el impuesto, perdón, no evadir, sino eludir el impuesto inflacionario, o tratando de hacer esto, lo que hace es desprenderse más rápidamente. Entonces, la velocidad de circulación no tiende a mantenerse constante, sino que en contextos inflacionarios la velocidad de circulación, todo lo contrario, tiende a aumentar, ¿sí? Tiende a aumentar. Y de hecho, también es justamente cuando la gente se pasa un poquito a los bienes, ¿no? Es decir, nos pasamos a comprar bienes o nos pasamos a desprendernos más rápidamente del dinero, ¿sí? Y esto muchas veces es lo que muchos llaman que la inflación es un poco reactivadora, ¿sí? Esto porque si ustedes escuchan a veces, tener un poquito de inflación no es malo,
bueno, justamente tiene que ver con esto que está acá. Pero ustedes vieron con todos los costos que yo les mencioné que la inflación es bastante mala, tiene un montón de costos, muchísimos costos en la economía. Pero digo, bueno, como yo me paso esta cuestión de pasarme rápidamente a los bienes, genera una especie de reactivación, pongámosle entre comillas, ¿sí? De la economía. Y acá hay un tema que antes de seguir voy a avanzar. Acá aparece también un tema de impuesto inflacionario vinculado al hecho de que de hecho aparece en la ejercitación, ¿qué diferencia hay entre el impuesto inflacionario y algo que es llamado señoriaje? ¿Sí? Lo voy a dejar establecido, así no me voy con estos temas más complicados. ¿Qué es el señoriaje? El señoriaje, ustedes saben muy bien, cuando vieron la unidad número, del rol del dinero, la unidad número 4, que el Banco Central tiene este poder de emisión monetaria, eso es un monopolio, y los monopolios tienen un poder muy fuerte, ¿sí? Imagínense, no sé, el Banco Central se quiere comprar este celular, no tiene que trabajar como yo un mes para poder comprarme el celular o varios meses para poder comprarme el celular. ¿Qué hace el Banco Central? Imprime billete, ¿sí o no? Y automáticamente lo puede comprar, ¿sí o no? Entonces, el Banco Central tiene un poder muy fuerte, que justamente digo, ¿con qué? ¿El Banco Central qué hace? Emite circulante a un costo solamente al costo de impresión. Esa emisión monetaria se conoce como señoriaje. Y ese poder, obviamente, no para comprar un celular porque no lo puede hacer, pero ese poder tan fuerte que yo le estoy mencionando se conoce como señoriaje. Es decir, ese poder de emisión monetaria que tiene el Banco Central. Entonces, muchas veces en los exámenes aparece, o incluso también aparece en el cuadernillo, el hecho de decir, ¿es lo mismo hablar de señoriaje que de impuesto inflacionario? La respuesta es que depende del uso, ¿sí? Pensemos lo siguiente, el Banco Central, ¿por qué podría usar una emisión monetaria? Además de expandir la cantidad de dinero por una cuestión de aumento del producto potencial. ¿Se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, el prestamista de última instancia? ¿Se acuerdan la unidad número 4? Dijimos, bueno, el Banco Central tiene una función que es prestamista de última instancia. ¿Cuándo se activa esa función? ¿Por qué es el prestamista de última instancia? ¿Se acuerdan? Acá entré en problemas. Prestamista de última instancia. Vamos, lo vi en la introducción a la economía también. Prestamista de última instancia, ¿qué significa? Que cuando los bancos comerciales no tienen quien le preste, le puede prestar, el último que le puede prestar el Banco Central. Y generalmente eso, ¿cuándo ocurre? Ocurre cuando, por ejemplo, un banco tiene una corrida bancaria, ¿sí o no? Imagínense que un banco en Argentina tiene un problema de liquidez, toda la gente le va a sacar sus depósitos, no tiene qué, ¿a dónde puede recurrir? Puede recurrir al Banco Central. ¿Qué hace el Banco Central ante ese contexto? Utiliza la función de prestamista de última instancia. ¿Qué está haciendo ahí el Banco Central? El Banco Central está incrementando el circulante, la contrapartida del activo, ¿cuál es? Ese banco que está en problemas va y dice, toma un crédito, esto se llama créditos al sector privado, cuidado que este es el sector al sector privado, ¿y qué hizo ahí el banco? Ahí el Banco Central, ¿qué hizo? Salvó a ese banco comercial de esa corrida bancaria, ¿sí o no? Eso que está ahí no es más ni menos que el uso del señoriaje. Es un gran poder que tiene el Banco Central de justamente decir, ese poder que le otorga ser el único emisor de dinero en la economía, de salvar y rescatar a una institución financiera. Ese poder se llama señoriaje. Claro, se llama señoriaje. También lo podría usar, imagínense, en este contexto de pandemia para decir, bueno, el Banco Central le presta dinero al gobierno porque el gobierno, no sé, tiene que salir a comprar respiradores para equipar a todos los hospitales de Argentina. ¿Eso no podría ser un uso del Banco Central? Y la verdad es que sí. ¿Acá qué se daría? Habría un incremento de los créditos al sector público para comprarnos estos respiradores. ¿Eso qué es? Justamente es el uso del señoriaje, ¿sí? Que se traduce en más dinero, y obviamente ese más dinero implica una mayor cantidad de dinero en la economía. Es el uso del señoriaje. ¿En qué lo distingue del impuesto inflacionario? Como yo les decía, tiene que ver con el uso. Cuando yo dije, cuando rescato un banco, lo hago una sola vez. Cuando yo emito para que el gobierno, no sé, en esta situación de pandemia, compre respiradores o, no sé, emita dinero para darle al gobierno para, no sé, para pasó un terremoto, un tsunami, algo que es única vez,
¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy usando ese poder de señoriaje, pero no lo estoy usando de manera recurrente, ¿sí? No lo estoy usando de manera recurrente. Cuando yo utilizo de manera recurrente esa emisión monetaria, ¿sí? No para pagar, acá, como digo, le estoy usando esos créditos al sector público, no porque estoy comprando respiradores, sino que porque estoy salvando todos los meses el déficit fiscal, ¿sí? Del gobierno. Ahí, ¿qué estoy pasando? Esto es claramente señoriaje, pero como lo estoy usando de manera recurrente, esto que ven acá, ese señoriaje ¿en qué se transformó? Ese señoriaje se transformó en impuesto inflacionario. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, si yo utilizo esa emisión monetaria por única vez, eso no es, o no precisamente va a generar inflación en la economía, o sea que no es impuesto inflacionario. Ahora, si yo utilizo eso de manera recurrente, ahí claramente lo que va a pasar es justamente que ese señoriaje se transforme en un impuesto inflacionario, ¿sí? Si uno piensa, por ejemplo, lo van a ver cuando estén otra vez en estructura, la hiperinflación del 89, esta utilización que se hacía del crédito al sector público, ¿sí? Hablo de esa época para no meterme en cuestiones políticas actuales, ¿no? Pero digo, ese crédito que se usaba del sector público, este déficit fiscal, era utilizado por el gobierno en los 80 para pagar los salarios de los trabajadores del Estado. O sea, era algo que era permanentemente el gobierno iba a financiar ese pago de salarios, ese déficit fiscal permanente a través de la emisión monetaria. ¿Cómo no iba a generar inflación? Todo sigue inflación. Todo sigue inflación. Es la famosa, habrán escuchado ustedes la famosa maquinita de Alfonsín, ¿no? Bueno, esa emisión monetaria era de algo recurrente, por lo tanto, ese uso de señoriaje, ¿sí? Generaba justamente que ese señoriaje se transformara en impuesto inflacionario, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Digo, yo voy a hablar de señoriaje siempre que emito dinero. Ahora, eso se va a transformar en impuesto inflacionario si yo ese uso de señoriaje lo hago recurrentemente, lo hago todo el tiempo. Si yo todo el tiempo emito dinero para respaldar el déficit fiscal, por ejemplo, lo que estoy pasando ahí es que ese señoriaje, ese impuesto, eso se va a transformar en impuesto inflacionario. Se va a traducir en impuesto inflacionario. Y una cuestión más, antes de ir cerrando la clase, imagínense ustedes, en este contexto, ¿qué va a pasar con las necesidades del fisco mes a mes? Si todos los meses yo estoy emitiendo dinero para justamente salvar el déficit fiscal, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar con la tasa de inflación? ¿Va a ir aumentando o va a ir bajando? Mes a mes que pase eso. Si yo estoy en ese esquema. Claramente, digamos, las necesidades van a ir aumentando, ¿sí o no? Y las necesidades del fisco, ¿qué va a pasar? Las necesidades de su déficit fiscal cada vez van a ir aumentando, ¿sí o no? Es decir, el mismo Estado también va a tener su pérdida del poder adquisitivo. Es decir, el Estado acá, yo digo, cuando nosotros tenemos un tema del impuesto inflacionario, lo paga la gente, pero también el Estado, cuando tiene este tema de la inflación y cuando la inflación es muy alta, el Estado va también a empezar a pasarle que su propia misión está haciendo perder su propio poder adquisitivo de la recaudación. Por eso, en general, los déficits fiscales tienden a aumentarse con esta emisión permanente, ¿no? Es decir, el gobierno se va a encontrar con el mismo problema, es decir, la gente pierde poder adquisitivo, pero el Estado también va a empezar a poder adquisitivo de su compra, porque su recaudación va a caer en términos reales, por lo tanto, las necesidades van a ser más altas. Eso que estoy diciéndolo muy delgadamente, si estas necesidades del financiamiento cada vez más altas del Estado, producto de que el Estado mismo paga su propio impuesto inflacionario, eso se conoce como el efecto Oliviera-Tanzi. ¿Se acuerdan que yo había hablado de un costo que no lo dije, no lo mencioné demasiado? El efecto Oliviera-Tanzi, lo dejo ahí para Oliviera-Tanzi, es justamente eso, es decir, hasta el mismo Estado pierde ese proceso inflacionario, o sea, sus necesidades de financiamiento inclusive van a terminar siendo más amplias. Es decir, acá aparece un problema bastante serio, ¿sí? Eso es el famoso efecto Oliviera-Tanzi, que se da fundamentalmente en contextos de mucha tasa de inflación, ¿sí? Estamos hablando de tasas de inflación muy elevadas, ¿sí? Tasas de inflación muy elevadas. Bien, no sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Qué me queda acá? Bueno, me queda... No.
Perfecto. Una preguntita, el efecto Oliviera-Tanzi, entonces cuando el Estado pierde poder adquisitivo. Exactamente, es decir, es como que el mismo Estado paga su propio impuesto inflacionario, ¿no? Entonces es como que sus arcas, en términos de la recaudación, van a ver que puede comprar menos, entonces claramente lo que va a hacer el Estado también ahí es perder consigo mismo, ¿no? Es como decir, bueno, imagínate lo siguiente, ¿no? El Estado dice, bueno, vos tenés que pagarme de impuesto, por decir algo, ¿no? 1.000 pesos. Bueno, esos 1.000 pesos, desde que está la obligación de pagarlo hasta que el Estado respectivamente lo reciba, esos días que pasan, esas semanas que pasan, el Estado perdió poder adquisitivo de los 1.000 pesos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, no es lo mismo lo que puede comprar el Estado con los 1.000 pesos que vos le pagás al día 5 que al día 20, que es cuando efectivamente llegan a sus arcas. Esa pérdida que sufrió de esos 1.000 pesos, traducirla a todo el dinero que ingresa en sus arcas, toda esa pérdida se conoce como una pérdida que está identificada, y ese proceso es un proceso que descubrieron estos dos economistas, que es Oliviera y Tanzi, ¿sí? Oliviera es un economista argentino muy reconocido, y Tanzi un economista italiano, si no mal recuerdo, que justamente hablaron de este proceso, es decir, el Estado, inclusive, ¿qué pasa? Como pierde poder adquisitivo en esos pocos días, en esas semanas, sus necesidades de financiamiento para el mes que viene van a ser todavía más grandes, por eso el impuesto inflacionario se acelera, o se aceleraría, ¿no? Todo ese proceso se conoce como el efecto Oliviera-Tanzi. Por supuesto que estoy hablando de contextos inflacionarios elevados, ¿no? Porque perder en pocas semanas poder adquisitivo estamos hablando de contextos de inflación muy elevados, ¿sí? Bien, veo que respondieron ok. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna duda? Bien. Me parece que... Bien. Me quedan dos teorías, pero me parece que sería más prudente que pare ahora, ¿sí? Y que las dos teorías las veamos el día miércoles, si les parece, ¿sí? Que son dos enfoques, que son los enfoques no monetarios, ¿sí? Dos enfoques no monetarios. Que son... Bien, que nosotros de alguna manera lo vamos a ver se ve bastante rápido, ¿sí? No sé, por eso digo, no sé si mejor me detengo la clase ahora. Sí, Lucas, calculo que en algún momento va a haber exámenes, la verdad que no lo sé. No lo sé. En realidad creo que yo lo que les comentaba, sí, lo tomamos con humor porque no sabemos muy bien qué va a pasar. Yo creo que después de la vuelta de las vacaciones se va a reprogramar. Ahí estoy. Miren, yo tengo la siguiente información que se la voy a pasar porque es lo que queda, digamos, ¿no? Nosotros volvemos de las vacaciones y va a haber toda una reprogramación para que se hagan en forma presencial, era un poco la idea, ¿sí? Y no es el turno de julio, sino que lo que estamos debiendo nosotros es el turno de mayo, así que va a ser el turno de mayo, el turno de julio, y va a ser en teoría, de manera presencial, ¿sí? Pero bueno, todavía eso no tenemos fechas. Creo que Vero por ahí me puede ayudar un poco más, que sabe más del cronograma. Creo que además al principio, creo que lo primero que vuelven son los exámenes de totalizadores, ¿cierto? Sí, primero vuelven los integradores, en principio, si se pueden las 2 primeras semanas. Igual mañana el ministro de Educación va a mandar el protocolo universitario, recién mañana, y después queda en manos de cada rector ver si lo implementa o no. Y bueno, así que por lo pronto mañana en el consejo de mañana no van a salir fechas nuevas. O sea que si están esperando fechas, mañana es la reunión de consejo y no vamos a tener fechas previstas de nuevo hasta agosto. Sí, gracias, Vero. O sea que por el momento, a esperar un poco. Porque además, no depende de nosotros que sea presencial o virtual, sino que depende también del calendario de la facultad, digamos. Nosotros no podemos tomar exámenes porque no tenemos actas de donde tomar exámenes, no es que tampoco, nos adaptaremos en función, digamos, si en algún momento la facultad nos sugiere que sea virtual, bueno, adaptaremos el examen de manera virtual y se tomará. Pero sinceramente, chicos, no tenemos
necesitamos entrar en primer lugar en un calendario de la facultad, que la facultad diga, bueno, se va a habilitar el calendario y ustedes van a poder inscribirse, como lo hacen siempre en las materias, y rendir. Nosotros, por el momento, estamos disponibles para lo que la facultad establezca y tratar de acompañar en esta decisión, que es bastante compleja, ¿no? Ustedes saben también que para nosotros es más simple tomar el examen presencial, pero bueno, hay un montón de situaciones que se nos escapan. ¿Sí? De todas formas, se quitó también la correlatividad de las materias para el segundo cuatrimestre. Eso también. Sí, están todas levantadas las correlatividades, así que también eso les da una cierta holgura, claro, una cierta flexibilidad. Sí, eso sí, tengan en cuenta eso. Sí, sí. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Estamos todos pensando a ver cómo se va a hacer. La clase del miércoles a las 9, es este miércoles 8, a las 9 de la mañana, ¿sí? Si quieren les vuelvo a pasar, yo les mandé un correo donde aparecía a los que teníamos anotado de alguna manera la presentación, ¿cómo es? El link, la invitación. Ahí les paso tal vez por el chat la invitación del día miércoles, donde está el link, y también aparece en el campus virtual, así que cualquier cosa en el campus virtual también está notado ahí que hay una clase extra de esta comisión y está el link, ¿sí? Igual como siempre, por favor traten de conectarse unos minutos antes, así podemos hacer la admisión a todos y comenzar 9:10, como siempre. Bueno, no como siempre, y 10 como siempre sería, ¿sí? Bien, si no hay ninguna duda,